Romanos capítulo 12, ¿sí? Versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar una vez más y vamos a pedirle al Señor su guía. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu palabra. Queremos meditar en tu palabra, Señor. Queremos ser instruidos por ella. En esta mañana queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para tener un corazón dócil. Ayúdanos a disponer nuestros corazones y nuestras vidas para poder, Señor, ser instruidos, Señor, para poder entender la razón de este retiro, el motivo por el cual necesitamos, Señor, ser enseñados, aunque podemos creer que quizás ya lo sabemos todo, pero, Señor, ayúdanos a tener corazones dóciles. No permitas que en nuestro corazón haya orgullo o arrogancia, sino que por el contrario haya de parte de nuestro corazón hacia ti, hacia tu palabra, una disposición como la de los niños, Señor. Tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos a ser como niños, dóciles, enseñables, que estemos dispuestos, Señor, a doblegarnos, Señor, ante tu palabra, Señor. Podamos disponernos para que seamos instruidos, Señor. Podamos acercarnos hoy con humildad, Señor, entendiendo que no sabemos como debiéramos, porque aún nos hace falta, Señor, aún no somos como Cristo. Bendice, oh Dios, mis hermanas, bendice nuestras vidas con tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje, y sobre todo el versículo 2, es uno de los pasajes que ustedes han dado cuenta, personalmente cito bastante. ¿Y por qué lo cito? Porque realmente entiendo, por la gracia del Señor, la importancia de esto. Entiendo que hay una dificultad siempre cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a su palabra. Y esa dificultad, pues, puede ser un obstáculo para que nosotros podamos ser realmente edificados con la palabra del Señor. Antes de entrar en el punto, quiero primero que reflexionemos un poco sobre lo que el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo anterior. Entonces les invito a que ustedes vayan, por favor, al capítulo 11, ¿cierto? En la última parte, ustedes se van a dar cuenta que Pablo termina con algo que se llama una doxología o una alabanza, ¿cierto? Una alabanza, una exaltación a la obra de Dios o a la persona de Dios. Pablo dice en el versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué nos dice esto? Pues, como ustedes se dan cuenta, allí ese versículo, todo está puesto en signos de admiración. Miren ahí, por favor, sus Biblias. El versículo 33 está puesto todas esas frases entre signos ¿de qué? De admiración. ¿Qué quiere decir eso? Pues está expresando una alabanza, ¿cierto? Y la palabra "oh", ¿cierto? Entonces nos está llevando un poco a pensar en los salmos, en esas expresiones de exaltación, ¿cierto? Entonces Pablo dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y luego dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está exaltando, ¿cierto?, al Señor, está exaltando su sabiduría, su conocimiento,
está exaltando y diciendo que sus juicios son insondables, o sea, son difíciles de llegar a ellos porque son tan profundos, ¿cierto? Dice que sus caminos son inescrutables, es decir, ¿quién los podrá conocer? Y él mismo luego lo dice en el verso 34, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cierto? Él pregunta. En el versículo 35 vuelve y pregunta, dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Sí? Y concluye Pablo diciendo, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, esa doxología, por el favor del Señor, porque viene hablando finalmente es del favor del Señor, de la obra de salvación que Dios hace. Todo el libro de Romanos nos habla de la salvación, del misterio oculto, de esa obra que Dios hizo. Entonces, en esa obra que el Señor hizo, vamos a mirar que Pablo termina exaltando esa gracia, ¿cierto? Pablo termina exaltando la gracia que les fue dada, que fue concedida, dice allí el Señor, dice Pablo, perdón, a judíos y a gentiles. Es una alabanza al Señor por darnos una salvación no merecida, una vida eterna que no estábamos buscando. Y esto entonces nos va a llevar a pensar que si el Señor ha hecho todo esto por nosotros, ¿cierto? Pablo está diciendo, todo esto que ha hecho por nosotros, el Señor, de darnos salvación, de darnos vida eterna, de hacer algo tan maravilloso, que el mismo Pablo queda sorprendido de eso tan grandioso, ¿cierto? ¿Quién se habría imaginado, Pablo, en pocas palabras, dice, ¿quién se habría imaginado todo esto, esta obra de salvación tan grande? Nos lleva luego Pablo al capítulo 12, donde nos va a hablar, entonces, con un así que. ¿Cómo inicia el apóstol Pablo ese capítulo 12? Diciendo así que. Es decir, que este así que nos va a llevar a una transición de lo que Dios ha hecho a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Usted puede mirarlo en todos los capítulos anteriores. Una salvación grande, una obra, ¿cierto? Con una sabiduría, ¿cierto? Con unos juicios insondables, unos caminos inescrutables. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién le conocerá? ¿Quién le instruirá? Y Pablo dice, porque de él, para él, por él y para él son todas las cosas. O sea, él ha hecho todo esto de él, ¿cierto? Proviene de él, es para su gloria y es por él, porque él ha querido a que así sea. Entonces Pablo luego nos dice, así que, señora, ahí sea la gloria, exacto. Y después de esto entonces nos dice, así que entonces, hermanos, ustedes, nos toca a nosotros ahora. Es decir que Pablo dice, de modo que si el Señor hizo todo esto por nosotros, entonces sigue, ¿qué sigue? Y ustedes ven después, así que hermanos, Pablo dice que os ruego. ¿Qué nos va a rogar? Que hagamos algo, ¿cierto? Que hagamos algo. Pero este ruego de Pablo no es, inclusive yo creería que aunque el autor de la Reina Valera quiso usar esta palabra ruego, pero la palabra más exacta es os amonesto. Es una palabra que es parakaleo en griego. Esta palabra kaleo, la palabra kaleo, ojalá nunca la olviden, tiene que ver con llamar. Inclusive la palabra eclesia está compuesta de esta palabra, llamar, ¿sí? Parakaleo, los llamo afuera, los llamo a un lado, los llamo para decirles que, pues es un llamado a un lado, es un llamado para enseñar, para exhortar, para
amonestar, inclusive y pareciera que tuviera un tinte más de reproche, una reconvención, una reprensión. Así que, hermanos, os amonesto. ¿Sí? Ese os ruego para nuestro contexto suena como si estuviera pidiendo, ¿cierto? Como si estuviera rogando. Pero no, es más una amonestación. Ya que Dios ha hecho todo esto, dice Pablo, os amonesto. ¿A qué nos va a amonestar Pablo? Dice, os amonesto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿A qué nos está llamando el apóstol Pablo? A presentar. ¿Sí? A presentar. A presentar nuestros cuerpos. A presentar nuestras vidas. ¿Cómo qué? Por favor, que quiero que usted tenga sus ojos puestos en el texto. A que presentéis, ¿cierto? A que presenten sus vidas, sus cuerpos. ¿En qué? En sacrificio. Como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios. ¿Agradable al pastor? ¿O agradable a los hermanos de la iglesia? ¿O agradable al esposo? No. Ni siquiera agradable a la iglesia. ¿Agradable a quién? Al Señor. Todo esto que Dios ha hecho por nosotros nos va a llevar ¿a qué? A que nosotros entonces hagamos también algo. No para salvación, sino por salvación. Las buenas obras, creo yo, ustedes, la mayoría ya lo hemos hablado, lo hemos discutido. Las buenas obras son el resultado de la salvación, ¿cierto? No es la salvación, perdón, no son las buenas obras para tener salvación, sino la salvación da como resultado buenas obras, ¿cierto? Entonces Pablo le dice, todo esto que el Señor ha hecho por Él, para Él y en Él, por Él, a Él sea toda la gloria por todo eso. Así que, hermanos, entonces os amonesto para que presenten sus cuerpos, para que presenten sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Pregunto algo. ¿Será que es fácil agradar a Dios? ¿Cuál es la única manera de agradar a Dios? La única manera. Pero podemos obedecer, podemos guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos? La única manera, mis hermanas, de agradarle a Dios, solo lo podemos hacer en Cristo. Solo podemos hacerlo estando ¿en quién? En Cristo. ¿Cierto? Solamente si nuestras vidas han sido transformadas por Cristo, podemos agradar a Dios. El Señor, el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿En quién se complacía el Padre? ¿O se complace? En Cristo. Y se complace en todo aquel que está en Cristo. ¿Cierto? De tal manera entonces que antes de llegar al verso 2, Pablo nos dice que el Señor nos dio vida de entre los muertos y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? ¿Para vivir el resto de nuestras vidas a nuestra manera? No, toda esta idea que venimos hablando, Pablo nos está diciendo que fuimos rescatados de esta manera, de esta vana manera de vivir, para que vivamos el resto de nuestra vida agradando ¿a quién? Al Señor. Y lo podemos hacer ¿cómo? Solamente estando en Cristo. Solamente estando en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él hay vida, porque en Cristo solamente, el sacrificio de Cristo es el único que es agradable al Padre, el único que es aceptable al Padre. Es el único sacrificio que ha sido aceptado. Y estando en Cristo, entonces ahora sí viene otra vez nuestra parte. Estando en Cristo, nosotros entonces
Debemos presentarnos en Cristo, conociendo a Cristo, estando en Cristo, agradando a Cristo, obedeciendo a Cristo. Debemos presentarnos a nosotros en Cristo como un sacrificio que es vivo, santo y agradable al Señor. Ahora, ¿qué significaría estar, o qué significa entonces, o cómo podemos hacer para poder ser agradables? Ya lo dijimos, estando en Cristo. ¿Y cómo podemos estar en Cristo? ¿O cómo vivimos el día a día en Cristo? Pues la manera de vivir cada día en Cristo es lo que termina diciendo el apóstol Pablo allí. Dice, esto es vuestro culto racional. Dice en el verso 2. Vuestro culto racional. ¿Qué significa la palabra culto? La palabra culto significa servicio a Dios. Va como vinculado servicio y adoración a Dios. Va como de la mano. La manera más fácil de entenderlo es pensar en aquel servicio que prestaban los levitas en el tabernáculo. ¿Recuerdan? ¿Qué hacían los levitas en el tabernáculo? Ellos eran los encargados de todos los oficios del templo o del tabernáculo. Ellos ayudaban a lavar cucharas, ellos ayudaban a limpiar, ¿cierto? A asear todos los utensilios, a recoger después del desorden el sacrificio. Ellos se encargaban de todo esto. Cuando había que trasladar el tabernáculo, ellos se encargaban de recoger todos los elementos, de cubrir el arca, de cubrir el candelabro, de transportarlo, de recoger todas las cortinas del tabernáculo y transportarlo. Era un servicio que ellos prestaban en el templo o en el tabernáculo. ¿Qué es nuestro culto racional? ¿Cómo nosotros podemos, o cómo lo podemos ahora traer si ya no tenemos templo? No significa que entonces ahora lavemos cucharas aquí para decir que estamos haciendo un servicio. No, ese no es el servicio que nos está hablando Pablo. Pablo nos está hablando de que nuestro culto racional, que lo hacemos en Cristo, es un servicio al Señor, es una actitud de servicio y adoración a Dios. Si nosotros pensamos, por lo menos en ese oficio de los levitas, ellos tenían que hacerlo de manera reverente. No era barrer por barrer, no era recoger los utensilios por recogerlos. Ellos tenían todo un protocolo, todo un orden para hacerlo, porque estaban transportando cosas santas. Todo lo que se usaba era santificado, ¿cierto? Había sido santificado ya. Y era santificado por el tabernáculo y por los sacrificios. Esto era santificado. O sea, no era como hacer oficio en la casa. Era un oficio especial. Y en el corazón de los levitas debía haber dos cosas. Una reverencia, ¿cierto? Por lo que se hacía. Y una adoración por lo que se hacía. ¿Sí? Ellos debían hacer todo esto con reverencia, pero al mismo tiempo con adoración. Esto nos va a llevar, mis hermanas, al segundo versículo. Dice Pablo entonces, leyendo el final del versículo 1, dice que es un sacrificio, ¿cierto? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro servicio, ¿cierto? Es un servicio de adoración a Dios. Y entonces nos va a decir cómo lo podemos hacer. En el versículo 2 nos dice, ¿cómo podemos servir a Dios en reverencia y en adoración? Nos dice en el verso 2, no conformándonos ¿a qué? A este siglo. Romanos 12:2, estamos en Romanos 12:2. No conformándonos ¿a qué? A este siglo. Pensémoslo de esta manera. Nosotros somos, según la Escritura, somos esclavos. De una u otra manera somos esclavos. O somos esclavos del Señor, o somos esclavos del pecado o del mundo. ¿Cierto? Es decir, no hay decir que yo no le sirvo ni al mundo, ni le sirvo al Señor, porque no hay más, sino o le servimos al Señor, o le servimos al mundo y al pecado. ¿Cierto? Esas son las dos únicas alternativas que tenemos. Si yo no le sirvo al Señor, entonces ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo?
Estoy sirviéndole al mundo. Si yo no le sirvo al mundo, entonces estoy sirviéndole ¿a quién? Al Señor. Entonces Pablo nos dice que para poder tener un culto racional o un servicio reverente y de adoración real al Señor, la manera que tengo que hacerlo primero es no conformarme a este siglo. Ahora, ¿qué significa no conformarme a este siglo? La palabra conformarse es una palabra griega que es susquematizo, que viene de la palabra, o de ahí viene la palabra esquematizar, ¿cierto? Es decir, dar forma o dar molde a algo, ¿cierto? Dar forma o dar molde a algo. ¿Qué nos está diciendo entonces? No os, ¿cómo lo llamaríamos? No se dejen moldear. No se dejen dar molde ¿de quién? De este siglo, de este mundo. ¿Cómo podemos servir al Señor hasta aquí? No dejándonos moldear, ¿por quién? Por el mundo. Pregunto, ¿ustedes creen que se han dejado moldear por el mundo? Sinceramente. ¿Cierto que sí? Todos nosotros tenemos una cantidad de moldes del mundo. Pensar que cuando yo llego a Cristo todos esos moldes son rotos es mentira. ¿Por qué? Porque si fuera así, Pablo no le estaría hablando a cristianos. ¿Pablo a quién le está hablando? Cristianos. Es decir que los cristianos, todos nosotros, necesitamos lo que nos está diciendo acá. No se dejen moldear por el mundo. Ahora, pensemos un poco otra vez, profundicemos un poco más en el tema de moldear para que podamos entenderlo más y veamos un poco más allá. Esta palabra moldear tiene que ver con algo transitorio. Tiene que ver con algo transitorio. Es decir, ese es un molde, pero que no es definitivo, sino que el mundo, según lo que nos puede hacer entender Pablo con esta palabra, el mundo constantemente nos está moldeando. O sea, no es algo que es definitivo, ya nos moldeó y nos hizo, no. Constantemente nos está moldeando porque el mundo es mutable e inestable, es cambiante. Entonces el mundo constantemente nos está llevando por una, yo pudiera decirlo como por un carrusel de moldes y de estilos. Así nos está llevando el mundo constantemente. Entonces Pablo dice, no hagan que esto haga el mundo. En contraste de esto, Pablo usa la palabra transformaos. ¿Sí? El contraste de conformarse al mundo, de moldearse al mundo, él utiliza la palabra conformados. Es una palabra que es sumorfizo, ¿sí? Sumorfizo. Esta palabra es algo que es esencial en carácter. Esencial en carácter. Es decir, es algo que en su esencia es lo que es. ¿Cierto? En su esencia es lo que es. Exacto. Exacto. Es ser lo que es. ¿Pero qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Pues la identidad que todo el libro de Romanos nos está hablando es, nuestra identidad la encontramos ¿en quién? En Cristo. Es nuestra identidad. Nuestra identidad es Cristo, ¿cierto? En Él tenemos identidad. Este antónimo de susquematizo, de conformarse, el antónimo sumorfizo, tiene que ver con algo que es completo y durable. Algo que es completo y durable. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijimos del conformarse? Que es algo transitorio, mutable e inestable. ¿Sí ven todo lo contrario? Porque esto es completo y es durable. No es meramente una forma o una figura, ¿sí? Sino que tiene que ver con algo más de fondo. Entonces, por fuera puede moldearse esa figura, ¿cierto? Pero por dentro se es lo que es,
¿cierto? Se es lo que es. Pablo nos está diciendo que conformarse es un completo contraste a transformarse. Él dice, no os conforméis, no se dejen moldear este siglo, sino, esa palabra sino que es un contraste, sino que transformaos. Entonces Pablo nos está diciendo, no se conformen exteriormente a las cosas de este mundo, porque es exteriormente, tiene más que ver con exteriormente, sino transformaos. Hay un cambio, pero no es como el otro, no es algo mutable porque sí, no es algo inestable, no, sino que es un cambio que viene desde el interior. Es donde Dios trabaja. Recuerden que el Señor siempre trabajó ¿dónde? En el corazón. A los fariseos, ¿qué les criticó? Que ellos externamente, cierto, eran muy religiosos, pero internamente, ¿qué eran? Recuerda que el Señor les dijo, ¿de dónde vienen los adulterios, los homicidios, las mentiras, el engaño? ¿De dónde viene? Él les dijo, del corazón. ¿A dónde le apuntó Cristo? Al corazón, que es lo que el Señor quiere transformar finalmente. Leamos conmigo, por favor, sin perder todavía Romanos 12. Lean conmigo Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14, amén. ¿Qué nos dice? Dice, como hijos, ¿a quiénes está hablando? Ojo, a los hijos, está hablando de creyentes. Como hijos obedientes, no os conforméis, otra vez, no se dejen moldear, ¿a qué? Que antes tenías estando en vuestra. Ojo, Pablo nos dice no se conformen a este siglo. Pedro nos dice no se conformen a los deseos. Es decir, que solamente es del mundo. No, también tiene que ver con nosotros. También tiene que ver con mis deseos. Algo que yo les voy a decir, hermanas, en este día, y les voy a quizás recalcar en estos 3 días. Su corazón, mis hermanas, es engañoso. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Ese es nuestro corazón. Es decir, que usted puede creer estar actuando piadosamente, pero quizás no está actuando piadosamente. ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo pueden ustedes darse cuenta? Pues la idea es que en estos 3 días ustedes estén confrontadas con la palabra, para que la palabra, ¿recuerdan lo que dice Hebreos? Que es esa espada que penetra ¿hasta dónde? ¿Cierto? Lo profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y recuerda que dice al final ese versículo, dice que deja todo al descubierto. No hay nada oculto, dice. Mi anhelo en estos 3 días es que ustedes dejen que el Señor desnude sus corazones. ¿Van a sentir vergüenza? Sí, quizás sí. ¿Van a defraudarse de ustedes mismas? Sí, ojalá que así sea. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes permitan que el Señor entre con su palabra, penetre hasta lo más profundo y deje ver qué hay dentro de nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Y cuando dice que es engañoso, ¿a quién es el primero que engaña a nuestro propio corazón? A nosotros mismos. Así que Pablo entonces y Pedro nos van a llevar a decirnos no se conformen, no se conformen. El contraste entonces es ser transformado, ser transfigurado internamente por medio de ¿qué? Ya vamos a mirar por medio de ¿qué? ¿Cómo viene esa transformación? Ya lo vamos a mirar. Pablo nos dice, volvamos a Romanos, capítulo 12. En 12:2 nos dice, no se conformen, ¿cierto?, a este siglo. Pedro le añade a sus deseos, sino transfórmense, o sea, háganse, ¿cierto?
de manera correcta, transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A dónde le apunta otra vez el Señor? A nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Cómo puedo realmente ver algo en mi vida de transformación? La única manera es, por un lado, no conformándome, no dejándome que el mundo sea quien me gobierne, sus conceptos, sus ideas, ¿cierto? El mundo o mis propias ideas, porque lo más sorprendente es que ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ustedes creían que eran correctas, y quizás en estos 3 días se van a dar cuenta que eso que usted pensaba que era correcto, es un concepto del mundo, es un concepto que usted va a encontrar allá afuera, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces creemos que no es así, pero cuando somos confrontados con la palabra del Señor, llegamos a la conclusión, yo estaba pensando como el mundo pensaba. Llegamos a esa conclusión. Cuando somos confrontados con la palabra del Señor. Cuando viene el pensamiento de Dios y confronta nuestro pensamiento, nos damos cuenta que somos desnudados, y ese pensamiento que yo tenía, que creía que era el correcto, resulta que es un pensamiento del mundo, más no de Cristo. La idea es que en estos 3 días ustedes se den cuenta de eso. Que por medio de la renovación de su entendimiento, venga ahí sí transformación. ¿Cuál es el problema de la religión? La religión le apunta a lo externo, ¿cierto? La religión le apunta al comportamiento, a la apariencia. Es algo más conductual, que le apunta a la conducta. O sea, que usted cambie su conducta. Pero el Señor no vino a cambiar nuestra conducta. El Señor vino a cambiar, ¿qué? Nuestro corazón. Claro, la conducta va a cambiar, pero ¿cómo cambia? Cuando cambia el corazón. Cuando mi mente piensa de manera distinta, entonces mi conducta va a ser distinta. ¿Luchan ustedes con conductas incorrectas que tienen? ¿Sí luchan con eso? Yo también. ¿Cómo hacemos para cambiar esas conductas incorrectas? Necesitamos que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Si el Señor me enseña a pensar de forma distinta, conforme Él piensa, entonces mi conducta va a ser distinta. ¿Sí? Aunque en estos 3 días, y perdónenme que de una vez me vaya metiendo en materia, vamos a hablar de algunas cosas externas. Quiero que comencemos a entender que esas cosas externas que nos va a hablar la palabra, tienen o apuntan primero ¿a dónde? Al corazón, ¿cierto? Apuntan al corazón. Quizás nos vamos a encontrar con comparaciones. Quizás ustedes se van a encontrar en estos 3 días con comparaciones entre una mujer piadosa y una mujer del mundo. Quizás ustedes se van a encontrar con esas comparaciones. Pero necesito que por favor ustedes tengan muy presente esta primera enseñanza, para que comprendan que entonces no tengo que ser como esta, sino tengo que ser como esta, entonces voy a comportarme como esa. ¿Y qué pasa si yo me comporto como esa, pero no hay un cambio del corazón? Termino lo mismo, o si termino comportándome como la mujer piadosa, ¿cierto? Pero resulta que termino siendo hipócrita. No es verdad. Es peor esa. Porque es peor porque viene el engaño, ¿no? Yo sí soy una mujer. Y miren, en cambio, miren esa. Eso es el fariseísmo, ¿cierto? Una conducta, y como me comporto bien, y como estoy siendo según los estándares bíblicos, entonces yo sí soy. En cambio, ella no es. Y eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es lo que el Señor quiere obrar en nosotros. Pablo entonces dice que la transformación viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra transformación es el metamorfó, que quizás han escuchado, la metamorfosis, si la han escuchado ustedes esa palabra. Ese metamorfó, esa transformación viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es renovar nuestro intelecto, es renovar nuestra mente, es renovar nuestra manera de pensar. No sé qué pasa con esto.
es renovar nuestra manera de pensar. Ahora, ¿para qué? Me apagaron por allá. Sí, sonido. ¿Para qué? Pablo nos dice ¿para qué? Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué el Señor quiere renovar nuestra mente y que haya una transformación? El Señor quiere hacer esto para que nosotros, en la medida que vayamos siendo renovados y transformados, aprendamos a distinguir, a examinar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es un círculo. Es un círculo. El 10. ¿Será que alguno le movió por allá? El 10. Entonces, es un círculo. El Señor renueva nuestra mente, ¿cierto? Como resultado viene la transformación de nuestras vidas, el cambio. Y entonces, como eso nos lleva a no dejarnos moldear por el mundo, pero al mismo tiempo nos lleva luego exhortándonos a que nosotros otra vez comprendamos qué es lo que Dios quiere acerca de nuestras vidas. ¿Cuál es su voluntad acerca de mí? ¿Cuál es su voluntad acerca de mi vida? ¿Sí? El Señor quiere entonces que yo cada día lo comprenda más. ¿Cierto? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Recuerda que conformarse a este mundo es algo inestable e imperfecto. El Señor nos quiere llevar a dejar de ser inestables y a dejar de ser imperfectos, ¿cierto? Ese es el propósito, ¿cierto? ¿Cómo entonces lo podemos hacer? En primer lugar, ya lo hablamos, debemos rechazar, oye bien, mi hermana, debes tú rechazar el molde de este mundo. Y la manera, o como consecuencia, como consecuencia no, sino como de la mano con ese rechazar, yo tengo que adoptar el pensamiento ¿de quién? De Cristo. Es decir, tengo que renovar mi mente. ¿Renovar qué? Mi mente. Adoptar el pensamiento de Cristo. Es renovar mi mente y así entonces conocer cada día más cuál es su voluntad e irme ajustando a esa voluntad. ¿Sí? Yo personalmente les digo mi experiencia. En la medida que he aprendido del Señor, he aprendido de la manera en que Él piensa, la manera en que Él ve las cosas, cada vez le entiendo más y cada vez me doy cuenta y cada vez puedo distinguir más como el mundo piensa. ¿Sí? Cada vez uno aprende a distinguir la filosofía del mundo y la filosofía del Señor. Cómo piensa el mundo, cómo piensa el Señor. Y uno también aprende a distinguir el resultado de pensar como el mundo y el resultado de pensar como el Señor. Cuando pensamos como el mundo, ya con un discernimiento verdadero podemos decir, si yo pienso de esta manera y si yo sigo esta corriente como el mundo, pues el resultado va a ser este. Y uno va a ver ¿qué? Frustración, fracaso, destrucción, todo lo que vemos en el mundo. Pero si yo pienso como el Señor y mi mente es transformada, me es renovada, ¿cierto? Y comienzo a ver como Cristo ve y comienzo a pensar y adopto todo el pensamiento y la filosofía del Señor Jesucristo, entonces voy a ver el resultado. ¿Sí? Voy a ver el resultado. Les voy a poner un ejemplo. El Señor dice, oíste que fue dicho, ¿cierto? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Ese es un pensamiento, aunque pareciera muy piadoso porque venía de los fariseos, es un pensamiento secular, es un pensamiento del mundo.
Si ese hombre decide pensar así de esa manera, pues el resultado suyo va a ser infelicidad. Va a ser que va a tener muchas enemistades, va a ser una persona que va a ser una persona que va a comportarse como el resto del mundo, porque el Señor finalmente dice, pues así hacen los gentiles. Aman a quienes los aman y a quienes los aborrecen, pues también aborrecen. Pero ¿cuál es la filosofía del Señor? Amar aún a quienes, a los enemigos. ¿Sí ven? Ese pensamiento es totalmente distinto al pensamiento secular. Ese pensamiento, mis hermanos, nos va a llevar a resultados distintos. Y solamente si ustedes lo han experimentado, ojalá lo hayan experimentado, y si no lo han experimentado, preocúpense. Pero llegar a amar a los enemigos, uno encuentra realmente felicidad y gozo en eso. Si ustedes lo han vivido, poder llegar a amar a alguien que nos ha hecho daño, eso es verdadero gozo. Ese es el resultado. ¿Sí? Si no lo han experimentado, ojalá lo hagan algún día, si el Señor les permite, que puedan llegar a amar a sus enemigos. ¿Sí? Entonces esos son los dos pensamientos, y ambos nos llevan a dos resultados, uno desastroso y el otro lleno de gozo y felicidad, que es el que el Señor nos muestra. ¿Sí? Ahora, sabemos, por ende, ¿quién tiene la razón? El Señor. El mundo, definitivamente todo lo que nos plantea, todo el pensamiento, definitivamente no es contrario y nos lleva a la ruina. Sin embargo, quiero decirles, y quiero que se vayan con esa idea en esta mañana, ustedes todavía tienen pensamientos del mundo, que ustedes creen es la manera correcta. Ustedes, y no las estoy acusando, sino les estoy diciendo porque todos de una u otra forma tenemos, pero específicamente ustedes son las que están esta mañana recibiendo. Quiero decirle, muchas de ustedes tienen ideas que son del mundo, que ustedes han adoptado, y ustedes las han adoptado como verdad y creen que ese es el camino para las cosas. Y muy seguramente si le nombrara un tema nomás así, ustedes y yo ya entraríamos en discusión. Ustedes ya entrarían a decir, uy, no, pastor, perdóneme, pero es que ahí sí no. Quizás me dirían eso. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Pues les estoy diciendo. Lo que va a suceder en este retiro es que vamos a ser confrontados con el pensamiento del Señor, como yo les decía hace un rato. Ustedes van a ser confrontadas y pueden pasar dos cosas. Oigan bien, ojalá las apunte. Pueden pasar dos cosas. Primera cosa, quizás ustedes rechacen el modelo bíblico y terminen ofendidas y con argumentos en contra de la doctrina, en contra de la iglesia, inclusive hasta en contra mía. Ojo, lo repito, quizás rechacen el modelo bíblico y quizás terminen ofendidas con argumentos en contra de la doctrina, en contra de la iglesia e incluso en contra de los predicadores que vamos a estar en estos 3 días acá. Soy realista. Quizás usted dirá, no, yo no. Ojalá no. Pero eso puede pasar. ¿Y por qué se lo advierto? Porque si quizás cuando usted esté escuchando lo que se va a enseñar, usted de una vez comienza a rechazar, acuérdese de lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué lo va a rechazar? Porque usted quizás todavía tiene un molde, que es ¿cuál molde? El del mundo. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo, el Señor? No se conforme, o sea, no se deje moldear a este mundo, sino transfórmese. ¿Por medio de qué? ¿Qué le está pidiendo el Señor en estos 3 días? Renueve su manera de pensar. No que usted busque otra distinta, no. Deje que el Señor le muestre la manera correcta. Deje que el Señor, porque usted puede quizás salir de Guatemala a Guatepeor pensando de otra manera y quizás peor. No, porque finalmente no es nuestra sabiduría. Finalmente no es la sabiduría del pastor. No es que el pastor me quiere imponer un pensamiento que no es mía. Por eso yo quiero que ustedes, y les voy a pedir, y me estoy adelantando un poco a cosas que les quiero decir, pero quizás, y quiero que por favor ustedes estén muy atentas a los textos, que lean muy bien lo que cada capítulo, versículo que se esté citando en la escritura, léanlo, ténganlo muy en cuenta, apúntelos, ¿sí? Ojalá lea el versículo anterior y el versículo después. Exacto. ¿Para qué?
para que ustedes se den cuenta que no son argumentos seculares. Porque es que aquí va a ser una lucha. Yo sin nada les digo, vamos a tener una lucha. Aquí va a haber una lucha. Es aceptar el pensamiento, pero usted puede rechazarlo pensando que no, es que ese es el pastor. Algunas de ustedes, yo no les voy a adelantar, algunas de ustedes van a decir, es que ese pastor es machista. O es que inclusive, mira, sí, en serio, inclusive yo he escuchado mujeres que dicen, es que Pablo era machista. Vamos a mirar. Pero vuelvo y les digo, yo quiero que ustedes por favor entiendan que es mi pensamiento, que puede ser el del mundo, versus el pensamiento de ¿quién? El del Señor. ¿Quién vence? ¿Quién debe vencer para bien de nosotros? El Señor. Entonces, en primer lugar, puede que rechacen. En segundo lugar, lo otro que puede pasar, y ojalá esto sea lo que pase, el Señor a través de su palabra va a renovar su mente y pueden llegar a ver la belleza del modelo bíblico, del pensamiento bíblico. El Señor quizás, ojalá esto haga, ¿no? A través de su palabra renueve su entendimiento, su mente, y pueda usted ver la belleza del modelo bíblico, del pensamiento bíblico, y pueda valorarlo, apreciarlo, y terminen sujetándose a la voluntad del Señor para la gloria de su propio nombre. La belleza del modelo bíblico, del pensamiento bíblico, puedan y terminen ojalá valorándolo, apreciándolo, y terminen sujetas a la voluntad del Señor para la gloria de su nombre. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted ha conocido cristianas, verdaderas cristianas que hayan rechazado algunas ideas de Dios? Sí, algunas de ustedes son ejemplo. Al principio, y yo mismo, al principio cuando comencé a entender algunas cosas, o me explicaron algunas cosas, yo al mismo rechacé. Yo dije, no, tampoco hasta allá. Y en esa lucha, y se los digo, yo les estoy hablando de lucha, ¿por qué? Porque yo mismo las he vivido. Y en esa lucha siempre termina venciendo el Señor, gracias a Dios. Gracias al Señor siempre termina venciendo la palabra. Para el que es creyente, ¿no? Para el que no es creyente, yo sí creo que difícilmente vencerá el Señor, porque pues siempre está el pensamiento, si no el Señor no está en la persona, pues finalmente la persona dice, no, yo sigo con lo que yo creo que es correcto, ¿sí? Para que esto suceda, entonces yo les digo, como les estaba diciendo, necesito que revisen muy bien los textos, que los apuntes, que los repasen en sus casas, y que si hubo, ojo a esto, si hubo algo que no les gustó, por favor, no se enoje contra el expositor, ni contra la iglesia. Si hay algo que yo sé que algo se va a decir, usted no les va a gustar, pero yo le estoy pidiendo que por favor se dé la oportunidad, usted misma, porque eso es para usted. Si usted lo recibe, es para usted. Si usted lo rechaza, el problema es para usted. Yo por eso les digo que usted misma se dé la oportunidad de revisar esos textos en su casa, de repasarlos y de orar y decir, Señor, si esto que tú estás diciendo es la verdad, Señor, ayúdame a aceptarlo, ayúdame a recibirlo y a sujetarme a ello. Pídanle al Señor en oración eso, porque yo sé que quizás van a tener luchas con algunas cosas. Les digo, ¿por qué les hago esta recomendación? Porque finalmente quizás usted se va a hallar luchando contra el Señor. Y ojalá no sea así. Porque vuelvo y digo, no, yo pasaré, la iglesia pasará, bueno, en fin. Pero su palabra no pasará. Su pensamiento es su pensamiento, es la manera de Dios, es el modelo de Dios, es la filosofía del Señor. O la rechazamos o nos sujetamos, la abrazamos. Y vuelvo y digo, y sobre todo, si usted la acepta, usted va a ver la hermosura. Porque algo que yo he entendido es eso. Pensaba que como yo pensaba, yo creía que era la manera correcta y me parecía la manera más sabia. Cuando vi el modelo de Dios y entendí el modelo de Dios en muchas áreas, yo digo, wow, qué sabiduría. Y porque puedo ver los resultados, porque puedo ver realmente, aunque los resultados, eso sí, una vez les voy a decir, no los van a ver de un día para otro, porque los resultados del mundo sí usted los ve de un día para otro, pero los resultados, si usted hace las cosas como Dios quiere, esos son años para que usted vea resultados, pero van a ver resultados. Yo siempre he dicho, e inclusive en una de las enseñanzas que tengo preparadas,
veo las dos cosas que siempre he dicho: fe y obediencia. Obediencia y fe. Obedecer lo que yo veo que el Señor dice que se debe hacer, y al mismo tiempo debo creer para poder ver resultados. Debo creer, perseverar en eso que Dios me dice. Porque vuelvo y digo, esos resultados muchas veces usted no los va a ver de la noche a la mañana. Los va a ver al transcurrir del tiempo, en los años quizás va a ver los resultados. El mundo le va a ofrecer un pensamiento y un resultado inmediato. El Señor le va a ofrecer un pensamiento con resultados a largo plazo. Pero son los mejores, ¿cierto? Y eso hasta el mundo lo sabe, porque, o si no, dígame por qué la Caperucita Roja se inventaron el camino largo y el camino corto. Es porque el mundo de una u otra forma entiende que hay un camino largo que lleva, ¿cierto?, al verdadero, y hay un camino que es corto que nos lleva a las cosas buenas, a las cosas malas. El camino corto, el camino fácil, ¿cierto? La misma escritura nos habla del camino ancho y espacioso, y que la puerta es ancha y espaciosa. ¿Y cuál es su fin? Muerte. Pero el camino que es angosto, el que es más largo, el que es más difícil, es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Es importante, mis hermanas, que ustedes comprendan que el anhelo de nuestro corazón, y el anhelo personalmente de mi corazón, de la iglesia y bueno, en general, el anhelo es que, y de los pastores que van a exponer la palabra, el anhelo, mis hermanos, es ser bíblicos en todo. Ser bíblicos. En la semana pasada que estuve en un seminario, nos trazaban una línea así, ¿cierto? Esa línea es la verdad, es la palabra de Dios. Resulta que en esa línea podemos cometer dos errores que nos dice la escritura. Por un lado, añadirle, o sea, nos ponían un más, o por debajo, quitarle. ¿Cuándo le añadimos? Cuando le ponemos, por ejemplo, mandamientos de hombres. Eso es añadirle. Cuando se habla de cosas que no dice la escritura, eso es añadirle. Cuando le quitamos, y que ese es un peligro que muchas veces nosotros caemos, cuando nosotros decimos, no, esto ya no aplica, o esto no es para mí, ¿sí? Ahí le estamos quitando, le estamos restando, o cuando quizás usted impone su pensamiento sobre la escritura, ¿usted qué está haciendo? Está restándole importancia a la escritura y imponiendo su pensamiento. Entonces nuestro anhelo y el anhelo de los pastores que van a estar enseñando, de la iglesia, de nuestra iglesia, es ser bíblicos en todo, ¿sí? No solamente en cuestiones de culto, porque hay veces pensamos que ser una iglesia reformada es únicamente cantar himnos, predicar escrituralmente y la oración distinta. Bueno, todo lo que pensamos que eso es ser reformado. No, la reforma tiene que ver con todo. La reforma tiene que ver con mi vida como hombre, con su vida como mujer, con los jóvenes, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mi casa, tiene que ver con todo. La reforma tiene que aplicar a todo. Entonces eso es importante, mis hermanos, mis hermanas. Queremos ser bíblicos y enseñar todo el consejo de Dios. Como sabemos, y creo yo que aquí lo he dicho, hay verdades que vamos a encontrar en la escritura que no nos gustan. La verdad de por sí, dice el mundo, es ofensiva. Entonces, por eso les digo, hermanos, hermanas, no se disgusten, no rechacen. Nuestro anhelo es que ustedes reciban, que ustedes se dejen convencer por la misma escritura, ¿cierto? Que sea la misma escritura que le muestre a usted, y que usted entonces finalmente termine sujetándose. Que aunque no sea sencillo para usted, porque yo sé que hay cosas que no van a ser sencillas, finalmente son buenas, ¿cierto? Yo siempre le pongo el ejemplo de la inyección, y una vez le puse el ejemplo de la inyección a mi hija. ¿La inyección es buena? Sí, es buena, ¿cierto? Porque finalmente la inyección es para algo bueno, pero es que dolorosa. ¿Cierto? Y la inyección inclusive es más efectiva, ¿cierto? Dice, mejor si te toma estas pastas, no, mejor aplíquese una inyección y con eso ya 2 inyecciones, 3 inyecciones y sale. Es más efectiva. Entonces, vamos a encontrar todas estas cosas que les estoy diciendo. Usted puede, como les decía, enojarse o puede recibirlo. Si usted finalmente, como les decía, usted se deja convencer por la escritura y vencer por la escritura,
no piense que usted está siendo derrotada, al contrario, usted está saliendo en victoria. ¿Sí? Porque finalmente va a ser de la manera más sabia, que es la manera de Dios, es el pensamiento del Señor, ¿cierto? Sujétese a la voluntad del Señor, nosotros nos alegraremos porque hemos predicado conforme a la Escritura y de paso pues al ver la transformación en sus vidas, al ver cómo cada día usted va a ser una mujer más bíblica. Amén. ¿Qué más? No es más, mis hermanos. Quiero terminar, por favor, que leamos 2 Corintios 10, del 1 al 6. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. Y esta es la razón por la que estamos hablando de una lucha. Porque ustedes me dirán, pastor, ¿por qué nos habla como si estuviéramos luchando? De lucha. Mire lo que dice la Escritura. ¿Qué título tiene su Biblia allí? Pablo está hablando de qué entonces? De su ministerio, ¿cierto? Y mire lo que dice Pablo, él como predicador, como pastor, mire lo que dice. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire qué es lo que dice él, ¿qué está usando él? ¿Qué está usando él? Mansedumbre y ternura. O sea, es una verdad, pero ¿cómo viene? Con mansedumbre y ternura. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿De qué estaban acusando a Pablo? De que él andaba como según la carne. O sea, no, eso son cosas suyas, Pablo, esos son pensamientos suyos que usted nos quiere imponer acá, pensaban algunos. Pero mire la respuesta de Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, mire que está hablando de, ¿qué es la milicia? ¿No? Un ejército, ¿no? Una lucha, una guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué usas esas armas espirituales, Pablo? ¿Para la destrucción de qué? ¿Dónde creen que se encuentran esas fortalezas? En la mente, en el corazón. ¿Qué más hace Pablo? Verso 5. Derribando argumentos. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mente del mundo? Argumentos. Y toda altivez que se levanta contra ¿quién? Contra el pensamiento de Dios, la manera de pensar de Dios, la filosofía de Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace el predicador? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hace el predicador? ¿Qué hace el predicador? ¿Qué hacemos nosotros? Llevar las mentes, sus conciencias a sujetarse ¿a quién? A Cristo. Verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea. Ese es el anhelo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias por mis hermanas, por la disposición de sus corazones. Mi anhelo, Señor, no era prevenirlas, sino por el contrario, Señor, motivarlas para que en estos 3 días sus mentes y sus corazones sean renovados. Sus conciencias, Señor, sus conciencias, sus mentes sean cautivas, Señor, en la obediencia de Cristo, Señor. Que cada una de ellas, Señor, sea convencida por tu palabra y por tu espíritu del modelo bíblico, Señor, no del pensamiento de un hombre o de una denominación, sino que puedan mis hermanas ver lo que enseña tu palabra, Señor, y se sujeten a ella completamente. Que sea tu gracia, tu misericordia, Señor, en sus vidas. Que sea tu poder, Señor, actuando en ellas, Señor. Padre, bendícela, Señor, bendice, Dios, este retiro. Que sea tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor, en estos 3 días. A ti sea la gloria, la alabanza, la adoración, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.